No eres tú, nada. ¡Wimpo! Ok, pivotara. ¿Pomelo? Bueno, aquí nos encontramos con el ingeniero Gustavo León y la ingeniera Xochitl. Bueno, más que nada vamos a explicar un poco sobre su empresa que se llama Simar. Y vamos a enfocarnos sobre la administración de bases de datos. Primero que nada, ¿qué se requiere para hacer un DBA? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, para hacer un DBA necesitas tener una carrera en base a sistemas computacionales, tener los conocimientos sobre los gestores de las bases de datos, tener algunos conocimientos igual de programación básica y en general conocer normalizaciones y cómo mantener la integridad de tus bases de datos. Ya que uno se encarga de crear todas las bases de datos, normalizarlas, darles integridad. El soporte que se les da es hacer copias de seguridad y verificar que todos los datos estén correctamente. Bueno, ¿cuál es la importancia más relevante que tiene el DBA en una empresa? Y mantener toda la información organizada y controlada, ya que en las bases de datos se tiene toda la información que corre dentro de nuestra empresa, todos los diseños, órdenes de trabajo, facturas, todo lo que hace la empresa se queda en esa base de datos que nosotros almacenamos en un servidor. Si nosotros no tenemos el control de esa base de datos, puede haber un filtro puede haber inseguridad, lo cual provoque que toda esa información se pierda y pues realmente mucho trabajo de la empresa sería para abajo. Bueno, al presentarse algún problema de este tipo, ¿cuál sería, no sé, la repercusión en la empresa? Bueno, se podría decir que sería la pérdida de datos, ¿no? Pero a largo plazo, si el fallo se presenta muy seguido y no se soluciona debidamente o a su tiempo, ¿cuáles serían los daños? Para crear una base de datos y evitar la pérdida de estos mismos, tienes que verificar bien las relaciones que va a haber entre ellos, más que nada según los requisitos que se requieren en la empresa, los datos, y si llega a haber un problema de pérdida de datos, se tiene que hacer un respaldo constantemente para cuando llegue a suceder esa pérdida, que si una base de datos está muy bien integrada, no tiene por qué efectuarse el problema de datos, pero por eso tienes los respaldos seguidamente, por si llega a ocurrir, tienes un respaldo donde no puede afectarte mucho, más que las últimas actualizaciones que hay en la base de datos. Bueno, en este caso igual hay veces que el sistema operativo donde está el servidor de base de datos falla y ya no se puede iniciar, entonces igual se hacen copias de seguridad de los servidores para que cuando haya un archivo dañado y no se puede iniciar, se restaura todo el sistema operativo a la imagen que creaste anteriormente y un respaldo se vuelve a recuperar para que en 1 hora, 2 horas ya pudiste resolver ese desastre, que podría haber sido mayor si no tuvieras un adecuado control de toda esa información, ya que en nuestro caso toda la información pasa por nuestras bases de datos y si se llegara a dañar y no tuviéramos forma de recuperarla, el paro en la producción sería de bastante tiempo, en lo que se lograra todavía recuperar toda esa información y habría mucha que ya no se podría recuperar. ¿Qué tan seguido se deben hacer los respaldos? Lo más recomendable. Si es una base de datos
empresarial en este caso, nosotros lo hacemos cada 8 días. Según es recomendable, porque entre más seguido se haga, más frecuente tienes seguros tus datos. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir idóneos para mantener la seguridad en una base de datos? Desde que se podría decir que se inicia hasta que se implementa. Bueno, antes que nada, para crear tu base de datos necesitas estar totalmente empalpado con lo que se hace, con todas las funciones que necesitas tener al final en tu sistema, para que en base a esa lista de requerimientos puedas crear un diagrama de base de datos. Nosotros lo manejamos relacional, en el cual con ese diagrama nosotros podemos ya partir para la programación y ya de ahí darle un mantenimiento. Es adecuado que ese diagrama que se haga y todos los requisitos los documentes, porque hay ocasiones donde se le quiere dar ese mantenimiento o hacer crecer esa base de datos, pero si no lo tienes documentado, pues posiblemente se te olvide por qué creas algunas relaciones, algunas tablas, los cuales te daría pauta a trabarte y tardarte más en hacer todo el análisis. Sin embargo, ya con una buena documentación, cualquiera con los conocimientos de bases de datos va a poder entender esa base de datos. Okay. Y bueno, en cuestión de que se llegue a cambiar el administrador de la base de datos, entonces se requiere que se deje todo bien planteado para que no haya problemas y no se le dificulte el camino, ¿no? Así es, con toda la documentación necesaria, cualquiera que te reemplace tiene la capacidad de entender fácilmente tu base de datos. Tanto la documentación en base de datos como ya la implementación, los manuales de usuario. Bueno, y para finalizar, un aproximado de lo que puede ganar un DBA ya en una empresa. Sí, bueno, tienes varios factores que influyen. Depende también si estás totalmente de lleno solo a las bases de datos o realizas otras funciones del sistema. En este caso puedes llegar a ganar en una empresa de aquí local hasta 15,000 pesos mensuales. Un poco más. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos el tiempo y también que compartan con nosotros todas estas cosas para que podamos implementarlas también nosotros en un tiempo. Gracias a ustedes.